el CLAD, fíjese que sí es importante la integridad y la ética en la función pública, que editamos y aprobamos por unanimidad una carta de ética hace ya casi 5 años, ¿no? Y en ella lo que planteamos es básicamente que en cada organismo público debería existir un comité de ética que velara precisamente con la idoneidad organizativa que se considere oportuno, que velara para que los servidores públicos tuvieran un comportamiento ético. Uno de los impulsos más importantes fue dado por Lord Nolan en el año 98, en el que se planteó, precisamente por un escándalo que hubo en el ámbito del Congreso, de la Cámara de los Comunes, la posibilidad de determinar el comportamiento ético de los servidores públicos, tanto si eran políticos como si eran profesionales. Y se establecieron los llamados 7 principios de la vida pública. Y uno de ellos era la integridad. Uno de ellos era el funcionamiento adecuado, de manera que se trabaje no por los intereses de carácter personal, sino por los intereses públicos, por los intereses del servicio público. Si todos tenemos un comportamiento ético, la corrupción no tiene lugar. Si tenemos algunos un comportamiento erróneo, un comportamiento antiético, un comportamiento que favorece la corrupción, pues al final todo aquello orada el funcionamiento de la administración pública. La ética es un elemento que debe siempre basarse en una serie de principios muy básicos, muy de sentido común. Y el primero de ellos es que las personas que están al frente de la organización tengan un comportamiento ético. Porque si los que están al frente no lo tienen, es muy difícil mantener un comportamiento ético por el resto de los servidores públicos. Pero la ética también tiene que ver con la efectividad, es decir, con que el funcionamiento de la administración sea adecuado. Si no se tiene un comportamiento ético, si no se trabaja para el común de los ciudadanos, lo más probable es que los resultados del organismo público en el que nosotros trabajamos no sean los adecuados, sino sean solo para beneficiar a un grupo de personas y por tanto para perjudicar al resto. Yo creo que los temas de la ética en todo el continente latinoamericano y en general los países del CLAD han sido acogidos con fórmulas organizativas distintas. Nosotros no pretendíamos en la Carta de Ética e Integridad aprobada en Guatemala, en la cumbre iberoamericana, no pretendíamos en absoluto que se tratara de actividades obligatorias desde el punto de vista organizativo. Dábamos ahí simplemente un ejemplo de cómo podrían funcionar este tipo de comités y dábamos unos principios de carácter general para que los sirviese de base a los diversos países. Bueno, tiene que ser un servidor que se base en este principio que decíamos antes de la vocación de servicio público, ser honesto, de tratar a todo el mundo de la misma forma, de aprender con sus conocimientos cómo las reglas de funcionamiento tienen que adecuarse también a la demanda de los ciudadanos, tienen que preocuparse cuando su organismo no funciona bien y tiene en definitiva también que, y eso es lo que está ocurriendo en muchos países, de hecho de los países de la OCDE prácticamente casi todos tienen lo que se llama la protección del denunciante, es decir que también en el ámbito de las organizaciones hemos vivido durante demasiados años con el planteamiento de, bueno, yo no me corrompo, pero miro para otro lado cuando alguien hace una actividad delictiva. No, el planteamiento es que en nuestra organización, si hay algún garbanzo negro, muy probablemente al final terminaremos todos siendo garbanzos negros y sobre todo lo va a pensar el ciudadano respecto a nuestra organización.
Hay que, por tanto, proteger también a las personas que son capaces, son lo suficientemente valientes y osadas como para denunciar un comportamiento ilícito, un comportamiento corrupto, un comportamiento que va contra los principios esenciales de la ética y de la integridad. Y eso también hay que protegerlo y hay que desarrollarlo. Y en consecuencia, que sean personas íntegras, que son las que nos revelen un planteamiento distorsionador del funcionamiento ideal de la administración pública. Es muy difícil mantener comportamientos éticos en una sociedad cuando los dirigentes no los tienen. Y estoy hablando de los dirigentes políticos y estoy hablando de los jefes de las unidades administrativas. Estoy hablando de todo el mundo, en definitiva. El comportamiento negativo o delictivo o el comportamiento no ético o no responsable de las personas que están al frente de las organizaciones orada el funcionamiento de los demás. ¿Por qué? Porque en definitiva todos imitamos a la jerarquía, es como los hijos imitan a los padres, ¿no? Pues exactamente igual ocurre en las organizaciones. Entonces es conveniente por eso establecer sistemas de vigilancia, sistemas de control, sistemas de rendición de cuentas, que todos ellos van de alguna forma ayudando al funcionamiento eficaz de las organizaciones y a un comportamiento que sea con arreglo a las leyes, ¿no? Porque al final la ética tiene mucho que ver con el cumplimiento de las normas correspondientes, ¿no? Y entonces el no cumplimiento es el primer paso de un funcionamiento antiético o negativo de las administraciones y de las personas. Bueno, yo lo que creo es que la labor de la ética no se trata tanto de colocar policías alrededor de las organizaciones, sino que se trata de un funcionamiento que tiene que basarse en el debate, la discusión, el establecimiento de principios admitidos unánimemente y a partir de ahí, con la actividad de la Escuela Nacional y de los cursos que realiza Servir o sus instituciones, a partir de ahí ir generando la conciencia de un funcionamiento adecuado de la administración desde el punto de vista ético. Yo creo que eso lo está haciendo Servir, lo está haciendo la escuela y en definitiva es la base de que nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos tengan un comportamiento más ético, lo que al final va a redundar, en definitiva, en una mejor calidad de nuestra administración pública. El mensaje final es que continúen realizando las actividades de acuerdo con el cumplimiento de las leyes y que se preocupen sobre todo de detectar si nuestro público, nuestros ciudadanos, las personas que se relacionan con nosotros, están satisfechos de nuestro trabajo. Y esto es la vocación de servicio público. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.